Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué rico es estar en la presencia del Señor y saber que Él es nuestra mayor riqueza. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amigos, amigas, relaciones personales de esas que aparecen y luego llegan a revolucionar nuestra manera de pensar, de ser, de comportarnos, de concebir la vida? Yo creo que todos hemos experimentado alguna situación al menos así en nuestra vida, al menos una vez. Al menos ha venido alguna persona que ha influenciado mucho nuestra manera de pensar, de vivir, de entender, de asimilar las cosas. Y espero que haya sido para bien, ¿no? Y menciono esto porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las relaciones personales y cómo es que un buen uso de las relaciones personales puede bendecir nuestra vida para cambiar. Hemos estado tratando una serie que se llama Adictus, que la empezamos hace mucho y no nos ha sido posible hacerlo domingo tras domingo, pero creo que a la vez ha sido bueno porque nos permite asimilar un poco todo lo que hemos visto. Para los que nos acompañan por primera vez, los invitamos a que vean los mensajes previos para esto, para entender un poco más de lo que vamos a continuar hablando el día de hoy. Y aparte porque, como mencionábamos, estos pasos, estas guías que estamos compartiendo son como una espiral creciente, pero tiene una especie de orden cronológico donde como que tenemos que pasar primero por el paso número 1, luego por el paso número 2, luego por el paso número 3. Obviamente hay así sucesivamente hasta terminar los pasos. Hay veces en las que vamos a tener que regresar a los primeros pasos, pero no es tan bueno empezar, por ejemplo, a partir del cuarto paso y iniciar a trabajar. Lo que hemos intentado hacer en los domingos pasados al respecto de esta serie es que hemos intentado de una cierta forma evidenciar o comprobar que todos somos adictos o adictus bajo el entendimiento de lo que esta palabra significa. En el primer siglo, entre los griegos y los romanos, se consideraba a una persona, a un esclavo, como una persona que adquiría una deuda demasiado grande. Y era tan grande esa deuda que lo superaba en todos los aspectos de su vida, y entonces no le quedaba ni más ni menos a esa persona más que ofrecerse a sí misma en esclavitud a aquella persona que le prestó, con quien adquirió esa deuda, hasta intentar lograr pagar esa deuda que esa persona había adquirido. Y la Escritura dice en la versión Vulgata, en la versión latina, que el que practica el pecado, la versión Reina Valera 60 o las versiones al español dicen esclavo eres del pecado. La Vulgata diría el que practica el pecado, adictus es del pecado. Un adictus en el sentido estricto de la palabra, o una persona adicta, es una persona que ha adquirido una deuda que no puede pagar, y como no puede pagarla, tiene que rendir su vida en servicio o en esclavitud a esa situación. Y en ese sentido, así nacen las adicciones. Esas son las adicciones, ¿no? Alguien se ofrece su vida, no sé, a la pornografía, al alcohol, al trabajo, porque hay adicciones que las hemos socialmente las hemos catalogado como buenas, pero no son tan buenas como el culto al ego, el yo primero, y yo y esto y yo aquello. Y de una u otra forma comprobábamos que todos teníamos adicciones en nuestra vida. Todos teníamos esas áreas medias negras o sombrías de nuestra vida que a veces no nos ha gustado estar con ellas, lidiar con ellas, pero que están ahí. Y entonces, debido a eso, es que empezamos a compartir esta serie. Y también mencionaba, ¿por qué no? Y es importante decirlo, que los pasos que estamos compartiendo son los mismos pasos que Alcohólicos Anónimos usa para sus programas de rehabilitación. Es bueno mencionar que no solamente el alcoholismo es una adicción, sino que hay muchas adicciones y que podemos salir de ellas con ayuda de Dios. Mencionábamos que en un sentido Alcohólicos Anónimos fue un programa que inició en los sótanos de las iglesias, ¿no? Con un médico y un comerciante que eran alcohólicos y que tuvieron un tiempo de vulnerabilidad el uno con el otro y dijeron, ¿sabes qué? No puedo, necesito ayuda. Y ahí en esos sótanos de las iglesias donde les prestaban esos espacios para reunirse, iniciaron estos programas que ayudan a rehabilitar
a las personas. Pero no solamente, insisto, no solamente el alcoholismo es una adicción, así que aunque mencionamos o usamos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, son pasos que pueden ayudarnos en muchas áreas de nuestra vida que están desordenadas. Y bueno, ya habíamos mencionado 4 pasos, los voy a mencionar rápidamente solamente para dar una base a las personas que no habían oído los programas anteriores. El primer paso es que reconocemos ampliamente que hay una fuerza que nos domina y que no podemos contra ella. La habíamos resumido en el famoso yo no puedo. ¿Sí? El primer paso es aceptar que nosotros no podemos ayudarnos, no podemos salir del lugar en el que estamos muy sumergidos. En las mentiras, en las adicciones, en la vanidad, en muchas áreas que posiblemente tú ya hayas identificado dentro de ti. Y el primer paso es aceptar que nosotros no podemos. Porque si no aceptamos eso, no vamos a aceptar la ayuda que puede venir de alguien más, ¿no? ¿Cuántas veces o cuántos años o cuántos meses o cuántas ocasiones no hemos intentado ayudarnos a nosotros mismos, hemos intentado superarnos nosotros mismos y seguimos donde mismo? Cuesta años darse cuenta de que no podemos. Pero el segundo paso es, hay alguien que sí puede. Hay alguien que tiene la capacidad de ayudarnos. No somos nosotros, porque en el primer paso reconocemos que yo no puedo, pero en el segundo paso nosotros reconocemos que hay alguien que sí puede, y ese alguien es Dios. Es una fuerza externa a nosotros que puede venir a ayudarnos y que puede venir a socorrernos, y Él sí puede ayudarnos y Él quiere ayudarnos. Y eso nos lleva al tercer paso: yo no puedo, Dios sí puede y Dios puede conmigo, ¿sí? Entonces no solamente es aceptar que yo no puedo y aceptar que Dios sí puede, sino es decir, Señor, tú puedes hacerlo conmigo, ¿no? Porque a veces lo vemos como algo muy ajeno a nosotros, decimos, o sea, sí puede, pero no me ayuda, o no acepto su ayuda. Y el tercer paso consiste en reconocer que Él puede hacerlo y que quiere hacerlo con nosotros. La última ocasión que vimos esta serie, vimos un paso que es muy difícil de llevar a cabo. Y yo los invito, hermanos, a que puedan llevar este paso, después de haber llevado los primeros 3 pasos, pero que realmente puedan tener ese tiempo de sentarse, porque el cuarto paso es hacer un inventario minucioso de lo que nosotros somos. Y es muy difícil hacerlo. Somos muy buenos para juzgar, y si alguien nos pregunta, oye, ¿tú qué opinas de mí? Hasta parece que nos dan rienda, ¿no? Nos dan cuerda, y eres esto y eres aquello, y no te levantas temprano, y esto y aquello, y no te gusta hacer, y podemos hablar mucho de otras personas, pero cuando se trata de hablar acerca de nosotros mismos, que ese es el cuarto paso, hacer un inventario minucioso, exhaustivo de nosotros, a veces es muy difícil, ¿no? Porque se necesita de aceptación y se necesita de mucha sinceridad para poder hacer una lista y decir, soy un machista, soy una persona violenta, soy una persona que no le gusta aceptar las realidades, soy una persona que tiene adicción a la televisión, soy una persona que tiene adicción a la pornografía, soy una persona que siempre se está preocupando por agradar a los demás. ¿Sí me explico? Y empezamos a hacer esa lista de quiénes somos nosotros, porque cuando nosotros hacemos esa lista, nos empezamos a dar cuenta de realmente quién somos. Porque muchas veces nos engañamos nuestras realidades. No, es que yo no soy así. No, es que sí, o sea, está bien, sí soy, pero no pasa nada. No afecto a nadie, no daño a nadie como soy. Y hace falta de muchísima transparencia, hace falta de muchísima vulnerabilidad, pero sobre todo hace falta mucha gracia de Dios para que esto suceda. ¿Por qué hace falta gracia de Dios? Porque si tú llegas al cuarto paso sin haber pasado por los primeros 3 pasos, llegamos a tener una percepción de miseria de nosotros mismos. Y entonces creemos que no somos merecedores del favor de Dios, creemos que no somos merecedores del perdón de Dios, creemos que no merecemos un cambio en nuestra vida, creemos que no merecemos el amor de nuestra familia, el apoyo de nuestra gente, y caemos en un círculo vicioso que nos estorba a salir adelante de esos vicios, de esas adicciones que hay dentro de nosotros. Y eso es lo más sencillo. A veces llegamos a creer que somos monstruos, que nuestra vida no tiene valor, no tiene sentido, que no vale la pena invertir en algo, y llegamos inclusive a tener pensamientos suicidas. Y todos esos son focos de alerta, son focos de atención. Por eso insisto en que es bueno pasar por estos pasos. Primero los 3 pasos, llegamos al cuarto paso, y el día de hoy vamos a estar hablando del quinto, el sexto y el séptimo paso que hay que trabajar. ¿Ok?
El quinto paso con el cual vamos a iniciar a hablar el día de hoy, después de estos 4 pasos, yo no puedo, tú sí puedes, tú puedes conmigo, y entonces hago un inventario minucioso de lo que yo soy para darme cuenta de en qué necesito ayuda, cómo necesito que se trabaje conmigo. Después de eso, después de que nosotros hacemos este inventario minucioso, nosotros admitimos, quinto paso, admitimos ante Dios y admitimos ante nosotros mismos, y muy importante, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Este paso es importante. Espero que la próxima sesión que cerremos los 12 pasos les pueda dar una hojita con todos ellos escritos. Pero este paso es importante porque a veces intentamos racionalizar nuestros actos. No, es que yo soy violento porque mi papá siempre fue duro conmigo y así fui criado y no estoy tan mal y puedo seguir siendo violento en mi casa. Y racionalizamos nuestros actos, ¿verdad? No, es que yo no tengo problemas de alcoholismo, yo no tengo problemas de pornografía. No, eso solamente alguien que todos los días y que no lo puede. Me explico, empezamos a racionalizar nuestras carencias o nuestras dificultades. Pero el quinto paso justamente consiste en admitir delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y la naturaleza exacta de nuestros defectos es que son pecados. Es pecado y hay que llamarlo como es, porque a veces decimos, no, es que mirar a otra persona no es pecado, no, es que fallar de esta manera no es pecado, o tomar algo que no es mío, pero no lo estoy haciendo de X forma, entonces no estoy robando. ¿Sí me explico? Como que intentamos racionalizar estas cuestiones en las que hemos caído, en las que hemos tenido ciertas flaquezas y le quitamos la naturaleza de lo que realmente es. Y eso nos engaña a nosotros mismos. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16 menciona algo muy importante. Les dije que hoy íbamos a estar hablando de la importancia de las relaciones humanas o personales en nuestra vida. ¿Cómo es que esto influye en nosotros? Y Santiago capítulo 5, versículo 16 dice así la escritura: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona que es justa tiene mucho poder y ¿da qué? Da resultados maravillosos. Da resultados maravillosos. Aquí dice la escritura que es importante el admitir nuestras realidades, nuestras flaquezas, nuestras caídas, admitir, confesar, y esta confesión se tiene que hacer unos a otros. Escucha bien lo que dice este texto, esto es clave para diferenciar un poquito nuestra fe como cristianos. Dice el versículo 6, confiesen los pecados unos a otros y unen los unos por los otros para que ¿qué? Para que sean perdonados. ¿Qué dice el texto? Confiesen sus pecados para que sean ¿qué? Sanados. Sanados. A veces nosotros decimos, no, es que yo ¿por qué tengo que andar sacando mi basura delante de la gente si el único que puede perdonarme es Dios? Estoy totalmente de acuerdo. No hay nadie capacitado en esta sala y no hay nadie capacitado en este planeta para perdonarte tus pecados. Solamente Dios. Solamente Jesucristo. Ese era el escándalo del primer siglo. ¿Cómo este hombre dice que los pecados son perdonados si solamente Dios puede perdonar pecados? Que no te engañen, ninguna persona, ningún clérigo, ningún sacerdote, ninguna persona puede perdonar pecados. Pero lo que la Escritura sí nos invita a hacer, y se nos ha pasado de largo porque nos gusta tener bien escondida nuestra basura, es que la Escritura nos dice que confesar nuestros pecados unos a otros trae ¿qué? ¿Trae qué? Sanidad. Y decíamos en la primera sesión de la serie de Adictus que el Señor Jesús dijo, yo no vine a los justos, sino a los injustos. Yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Y mencionábamos que nuestra condición caída, nuestra condición, sí, es un pecado, pero también es una enfermedad. Sí, necesita ser perdonado, pero también necesitamos entrar en un proceso de transformación. Es como decir, yo soy un mentiroso, y yo vengo y le digo a mi mamá, ma, es que perdóneme. Y ella me dice, sí, mijo, te perdono, pero cambia.
Y a veces creemos que es suficiente el pedir perdón sin entrar en un proceso de sanidad. Y entonces vamos al Señor y confesamos nuestros pecados constantemente encontrando perdón, pero difícilmente nos inmiscuimos o nos lanzamos en un proceso de sanidad. ¿Verdad? Y Santiago nos invita y nos deja ver de una manera muy clara que confesar los pecados unos a otros y orar unos a otros. Ahora, hermano, está hablando de tus pecados, ¿ok? Tú no tienes que ir a contarle la basura de alguien más a otra persona. Si vas a hablar algo que sea tuyo, lo otro se llama chisme y también es pecado. Si no tienes nada bueno que decir de otra persona, no digas nada. Entonces, si tú vas a venir y vas a hablar con otra persona, que sea de ti. Y ni siquiera de esa persona con la que, oye, es que tú eres, no, deja que Dios haga su proceso en él. Habla de ti. Oye, necesito platicar contigo porque sabes que estoy batallando en estas áreas. Y a veces uno como oyente, uno se queda congelado, hermanos, de lo que uno escucha. Pero es impresionante, y te lo digo de una forma liberadora, a veces tú no tienes que decir nada, solamente escuchar. Y hay algo más que dice aquí Santiago: confiésense los pecados unos a otros, ¿y qué? ¿Y qué? Oren. Confiésense los pecados unos a otros y oren. Pregunta, ejercicio mental, no me contesten. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus faltas? ¿Y a quién lo hiciste? ¿Oraste? ¿O eres de los que piensa que solamente tú y Dios tienen derecho a saber lo que hay adentro de ti? O sea, sí, solamente tú y Dios, pero si tú quieres sanar, si tú quieres entrar en un proceso de sanidad, es necesario venir con alguien. Ahora hay que ser sabios y prudentes con quien hablamos estas cosas, ¿verdad? No vamos a ir a decirlo con quien sabemos que puede defraudar nuestra confesión, ¿no? Hay un chiste, un chascarrillo por ahí, ¿no? Que una vez se juntaron algunos pastores para platicar y iniciaron ahí un proceso de vulnerabilidad, ¿no? Y un pastor dice, bueno, pues quiero aprovechar que estamos aquí entre puros pastores, quiero confesar que yo tengo un problema, que a veces batallo con la pornografía, es algo que a veces me domina y todos, no, está bien, no te preocupes, vamos a estar orando por ti. Y luego hay otro, ¿no? Que también se destapa y dice, bueno, yo quiero confesar que a veces batallo mucho con las finanzas y me desespero y a veces agarro lo que no tengo que agarrar, que no es mío, que no me corresponde. Y no, pues vamos a orar, a apoyarte. Y así pasan varios, ¿no? Y luego llega al final, no, pues yo tengo un problema muy grande y es que soy muy chismoso y saliendo de aquí quiero ir a contar todo lo que acaban de decir. Entonces uno tiene que tener cuidado con quién habla las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Así que si nadie viene y nadie te cuenta nada, a lo mejor es bueno considerar si nosotros estamos siendo ese agente de información que no debe suceder. Pero confesarnos y orar unos a otros y unos por otros trae sanidad. Trae muchísima sanidad, hermanos. Por eso yo inicié hablando acerca de que si has tenido alguna amistad, algún amigo, alguna amiga, de esos que conoces que te cambian la vida, porque sabes que puede ser totalmente transparente, sabes que puede ser totalmente vulnerable, sabes que no se va a asombrar, no se va a escamar por lo que tú le cuentes, por lo que tú le digas, y al contrario te va a decir, después de escucharte va a decir, vamos adelante, échale ganas, levántate. Y eso, hermanos, eso le hace mucha falta a la iglesia. Nos hemos creído los portadores de la justicia y de la santidad y de la verdad, que la gente, aquí adentro, hay gente que le da miedo, a mí a veces me da miedo confesar lo que somos por el prejuicio. Y si a nosotros aquí adentro que nos conocemos, que sabemos que no somos perfectos y que todos cometemos errores, nos da miedo confesarnos, imagínate la gente que pueda venir de afuera, jamás va a abrir su boca, jamás va a confesar nada, jamás va a decir nada y difícilmente va a entrar en un proceso de sanidad. Por eso a veces nuestros adolescentes y nuestros jóvenes hacen esos círculos de confianza y de sanidad allá afuera en vez de adentro de la casa, porque a veces adentro de la casa, en cuanto dicen algo, en vez de recibir una exhortación, reciben una buena reprimenda. Hace algunos años tuve un problema un poco fuerte y pues creía que lo tenía controlado y que nadie lo sabía.
El día que mis padres lo supieron, yo sinceramente esperaba una dureza muy fuerte de parte de mi papá. Y ustedes no saben cómo me sentí amado y protegido por él cuando eso salió a la luz. Y me sentí liberado completamente. A veces la mejor manera de ser padres es amar y escuchar. Yo soy de la idea de los que creen que ya es suficiente con el pecado de la gente y las consecuencias de su pecado como para que todavía les agreguemos carga en el hogar y en la familia y en la comunidad y en la iglesia. Ya es grande el infierno que viven acá adentro y con el daño que se hizo. Es demasiado grande como para que todavía queramos agregar más severidad a la vida de las personas. No se vale. Y espero que esta iglesia no sea así. Si tú eres así y no piensas cambiar, yo creo que este lugar no es para ti. Porque el Señor Jesús vino para sanar a los enfermos. El Señor Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. ¿Sabes por qué? Porque en ese contexto, en un contexto de vulnerabilidad, en un contexto de transparencia, ahí es donde dice Santiago, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿En qué contexto lo está diciendo Santiago? En el contexto de confesión. En el contexto de decir, esto soy, esta es mi basura, esta es lo que está pasando dentro de mí, estos son mis problemas de hogar, estos son mis problemas de matrimonio, esta es mi realidad. Y en medio de ese contexto de transparencia, es que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién de aquí es justo? Nadie. Por tus méritos, nadie. Pero ¿sabes de qué clase de justo está hablando Santiago? De aquel que recibe la justicia de parte de Dios. Esa clase de oración, esa oración que nace de alguien que acepta su realidad, su condición delante de Dios. Dice, yo no puedo, yo no sé, pero la obra de Dios en mi vida sí me permite hacerlo. Esa oración, la gente que ora bajo ese entendimiento, esa oración es eficaz y puede mucho para sanar, para tocar, para transformar, para tener un nuevo comienzo, para restaurar los corazones. Ahí es donde la oración se hace eficaz y tiene poder. Y posiblemente muchos dentro de nosotros ahora en este momento tenemos algo acá adentro que está luchando por querer gritar y sacar todo lo que hay dentro de nosotros, porque necesitamos esa clase de perdón, necesitamos esa clase de gracia, necesitamos esa clase de abrazo. Ahora no lo hagas en una comunidad grande, busca una sola persona o dos con las cuales puedas platicar, porque también hay que ser sabios a la hora de sacar nuestra basura, ¿verdad? No se trata de dañar o afectar a otras personas, no se trata de que si hay alguien un poco débil en la fe, quizás sacar mi basura lo haga decepcionarse, ¿no? Entonces uno tiene que ser sabio con quién lo hace, cómo lo hace, pero es importante que entremos en estos procesos de sanidad. ¿Se acuerdan que en la segunda ocasión mencionábamos que esta clase de vulnerabilidad, de ser transparentes, de decir esto es lo que soy, provoca una especie de tierra santa entre tú y esa persona, y es un lugar donde es necesario quitarse los pies y entrar con mucho cuidado porque estamos en un lugar santo, porque Dios está ahí, porque el proceso de sanidad está iniciando. En el momento en el que uno reconoce y uno acepta que tiene un problema, el proceso de sanidad comienza y Dios está ahí, hermanos. No tengas ninguna duda que Dios está ahí, Él está presente. Así que yo no puedo, pero Dios sí puede. Así que es momento de hablarlo con Dios, pero también es momento de hablarlo con alguien más. Así que es importante romper ese miedo de creer que vamos a ser juzgados. Y es importante entender, hermanos, que Dios no actúa, jamás actúa y jamás va a actuar en consecuencia de nuestros pecados. Sí, ya sé que toda la Biblia dice lo contrario, pero Dios no actúa y jamás va a actuar en consecuencia de nuestros pecados. Explico. Si Dios actuara en consecuencia de tus pecados, Dios no sería libre. Dios estaría limitado, obligado y estorbado a actuar de una cierta manera a consecuencia de mi actuar, de mi caminar. Sin embargo, mira lo que dice Ezequiel capítulo
20, versículo 44. Ezequiel capítulo 20, versículo 44. Me está encantando mucho Ezequiel, a ver si luego no les predico una serie de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 44. Mira lo que dice ahí la escritura. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad, porque yo, el Señor soberano, he hablado. ¿La puedes poner en Reina Valera 60, porfa? Y sabrás que yo soy Jehová cuando haga contigo por amor de mi nombre, y no según tus caminos malos, ni según tus perversas obras, oh casa de Israel. ¿Qué está diciendo el Señor? Vas a darte cuenta que yo soy Dios cuando sepas que aunque tú te merecías lo peor de lo peor, yo voy a actuar por amor a mí, por amor a mi nombre, por amor a lo que yo he prometido y por amor a lo que yo soy. Y la escritura dice muchos atributos acerca del Señor, y uno de los más preciosos es que Él es lento para la ira, pero Él es grande, Él es inmenso en misericordia. Así que cualquiera que pueda toparse con Dios, cualquiera que pueda enfrentarse con Dios, tienes que saber que puedes llegar ahí sin temor, sin miedo a ser juzgado, porque te vas a encontrar primero con su amor. Déjenme hacer un paréntesis grande. En Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan está teniendo esa visión de que hay alguien que está sentado en el trono, y ese alguien que está sentado en el trono, Juan no puede distinguir, no puede percibir qué es o quién es o cómo es, pero sí dice Juan, dice, el aspecto de esa persona era semejante al jaspe, la cornalina y la esmeralda. Son 3 piedras preciosas, las 3, jaspe, cornalina y esmeralda. Y entonces, si tú te pones a investigar esas piedras junto con otras 9 piedras más, el sacerdote las traía en su pectoral, en el pecho, para entrar al templo y para entrar al tabernáculo de Moisés. Y al entrar al tabernáculo de Moisés, en un sentido simbólico, el sacerdote traía sobre su pecho esas 12 rocas. Cada una de las rocas representaba una de las 12 tribus de Israel. En un sentido, el sacerdote cargaba en su pecho el peso de toda la nación. Pero estas rocas también tienen que ver con aspectos o atributos de Dios. Así que estas rocas también nos hablan un poquito de quién es Dios o cómo es Dios. Y el jaspe y la cornalina son 2 rocas que tienen unas tonalidades rojizas, y en la escritura las entendemos como la justicia y la rectitud de Dios. De hecho, hay un salmo que dice que la justicia y la rectitud son el fundamento del trono de Dios, ¿verdad? Y entonces Juan, imagínate, Juan está viendo esa escena y empieza a ver a que alguien está sentado en el trono, y lo primero que ve es que su aspecto, su rostro, su esencia es como el jaspe y la cornalina, es decir, es justicia y rectitud. Imagínate, te tiemblan las corvas. Estar delante del hombre más justo de toda la tierra, más recto de toda la tierra, estar delante de él, te tiemblan las corvas, porque sabes que vas a ser hallado falto. Pero también dice Juan que alrededor de él había un gran arco iris, y no es ese medio círculo, sino que un arco iris tiene que ver con un destello de luz fuerte, incandescente, que rodeaba toda la esencia del que estaba sentado en el trono. Dice que había un gran arco iris que rodeaba su ser, y ese arco iris, ¿de qué color era? ¿O era semejante a qué? A la esmeralda. La esmeralda es una piedra color verde. Y la esmeralda, en los atributos de Dios, adivina qué es: su misericordia. O sea que aún antes de que Juan se topara con la justicia y la rectitud de Dios en su rostro, en su esencia, en su aspecto, antes de eso había una gran esencia que rodeaba la figura de Dios, y era la misericordia. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente y podemos reconocer delante de Dios, delante de nosotros y delante de alguien más, nuestra realidad, nuestra basura, porque podemos hacerlo sin miedo a ser juzgados. ¿Qué dice Ezequiel 20, 44? Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Qué hermoso, ¿no? Hermano, si esto no te hace llorar, yo no sé qué te puede hacer llorar. Ahora, esto no es una licencia para pecar 007, ¿va? Esto no es como que, entonces puedo hacer lo que me dé mi regalada gana y entonces me acerco a Dios y Él me perdona. Alguien puede estar pensando de esa manera. Si tú eres de los que piensas así, ahí te va una respuesta para eso. Si tú crees que esto es licencia para pecar, entonces no has entendido la gracia.
no hemos entendido la gracia. Porque hay una porción ahí en Pablo, justo en Romanos, justo porque también Pablo predicaba mucho la gracia. Y entonces los romanos dicen, ¿entonces qué, Pablo? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y el Pablo, ¿qué les contesta? No, ustedes no han entendido absolutamente nada. Ustedes no han entendido que que la gracia abunda porque abunda el pecado, pero que donde abunda la gracia ya no hay más pecado. Los romanos quizás decían, bueno, entonces sigamos haciendo lo malo para que el amor de Dios se manifieste de una manera más grande. Y Pablo dice, no, porque quien se encuentra con la gracia, quien se encuentra con la misericordia de Dios, deja de pecar. Así que, no, hermano, aquí en la iglesia nadie te prohíbe nada, nada. Tú puedes hacer lo que te dé tu regalada gana. Porque a veces, no te dejan hacer esto, ya no te dejan, ya te hiciste cristiano, ya. Nadie te prohíbe nada. Pero cuando tú empiezas a experimentar la misericordia de Dios y la gracia de Dios, tú empiezas a dejar de hacer esas cosas. Porque has tenido un encuentro profundo con la realidad de Dios. Así que no es licencia para pecar. Así que esta gracia en nosotros permite y hace que nosotros vayamos cambiando y vayamos mejorando y vaya saliendo siempre una mejor versión de nosotros mismos. La pregunta es, ¿quién de nosotros ha entrado en ese proceso de transformación? ¿O quién de nosotros lleva años llamándose seguidor de Jesús y no ha permitido que ni un solo pelo de su cabello se mueva como un cambio o una transformación en su vida? Porque también pasa. Hay gente que tiene años dentro de la iglesia y ha estorbado y ha frenado el obrar de Dios en su vida. Todo esto, hermanos, es esperanza para el pecador. Porque como iglesia nosotros somos y debemos de ser la comunidad que libera. Como iglesia nosotros debemos de ser los que desatan en la tierra para que sea desatado en los cielos. ¿Te acuerdas cuando Jesús tiene esa plática con Pedro y le dice, de ahora en adelante todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos? ¿Quién es el parteaguas? ¿Quién provoca que la gracia, que la misericordia, que el amor de Dios se desborde en la tierra? ¿Él o nosotros? ¿Quién es el primero que tiene que desatar? ¿Quién es el primero que tiene que expresar misericordia? ¿Quién es el primero que tiene que expresar perdón? ¿Quién es el primero que tiene que expresar amor? Somos nosotros. Y el Señor va a poner todo su respaldo y va a decir, ustedes aman esta ciudad, ustedes tienen compasión de esta ciudad, ustedes tienen misericordia de esta ciudad, tú estás teniendo misericordia de esta persona que se te está confesando, que te está diciendo su maldad, entonces yo voy a soltar más misericordia todavía sobre él, porque lo que nosotros desatamos en la tierra es desatado en los cielos. Porque el Señor nos ha llamado a ser esa gente que desata, no como estas ideas populares, modernas de yo desato riqueza y yo desato esto y yo desato. No, hermano, no somos Dios para hacer esas cosas, pero sí tenemos el amor y la misericordia de Dios para empezar a desatarlo en las personas. Pero el problema es que nos llamamos cristianos y somos los primeros en odiar. Somos los primeros en prohibir, en impedir que el perdón suceda. Somos los primeros en mantener una línea, una raya ahí enfrente de nosotros y decir tú no, contigo no. Pero si nosotros empezáramos a desatar con amor y con misericordia, hermanos, el poder transformador de Dios empezaría a venir sobre nosotros. Porque sabes que la gente vive atada. La gente vive atada y esclavizada a sus delitos, a sus pecados. La gente vive atada a sus culpabilidades. Por eso dije yo, ya es suficiente con su pecado y todo lo que hicieron y las consecuencias de lo que hicieron como para que todavía como iglesia vayamos encima de ellos a oprimirlos más, a señalarlos más. Claro, hay cosas que a lo mejor requieren una cierta disciplina, pero eso no significa que nuestro odio o nuestro rencor o nuestro desprecio esté ahí para nada. Al contrario, hay gente que vive atada a sus delitos y a sus pecados y a sus culpabilidades, pero nosotros hemos sido llamados a desatarles en el nombre de Jesús. Nosotros hemos sido llamados a desatarlos porque nosotros hemos sido desatados. Por eso, si el Señor te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonar?
Si el Señor ha tenido misericordia de ti, ¿quién eres tú para no tener misericordia? Si el Señor te ha expresado su amor, ¿quién eres tú para no expresar el amor de Dios a otras personas? No necesitamos a otra persona para ser perdonados, pero sí necesitamos a otra persona con quien derramarnos honestamente para poder decir, este soy yo, esta es mi basura, esta es mi realidad. Y eso se convierte en algo tan terapéutico, eso se convierte en algo sanador. ¿Cuántos han experimentado sanidad de esa forma? Fíjate lo que dice el salmista: mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Y a veces, bueno, entiendo a las madres, pero no deberían de hacerlo, pero las entiendo. A veces las madres cargan con tantas cosas que no deben de cargar, que encima de ellas hay enfermedad, hay aflicción. Hermana, no tienes que cargar con eso. No tú sola. Hermano, no tienes que cargar con eso, no tú solo. Hay gente que a lo mejor fue abusada desde niño y hasta el día de hoy no la ha confesado absolutamente nadie. Y tú no tienes que cargar con eso, porque puedes confiar en que lo que dice Ezequiel, que la confesión y la oración puede traer sanidad y puede hacer mucho. Cuando alguien viene y se hace vulnerable y saca su basura, eso hace que yo me sienta en confianza de yo también poder sacar mi basura. Entonces a veces uno tiene que ser el que da el primer paso, ¿verdad? ¿Queremos sanidad? Ahí está la clave. Hay muchas enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, que vienen a nuestra vida, que vienen encima de nosotros y no tienen un origen físico, sino tienen un origen en el alma, en nuestra falta de perdón, en nuestra falta de sentirnos liberados, de saber que somos perdonados, de saber que no somos esclavos, ya no somos esclavos de esas cosas a las cuales estábamos esclavizados. Ahora, en el mundo no es así. En el mundo la gente vive atemorizada al juicio, ¿no? Porque el mundo es un paredón, nomás uno confiesa algo y pum, pum, medios, todo en contra de ti. Pero dentro de la iglesia, entre nosotros, no debe de ser así. Y si alguien actúa así, déjame decirte que estás más en el mundo que en el cristianismo. Tienes más del mundo dentro de ti que de Dios. La confesión de pecados debe de convertirse en un acto natural, humano y humanizante. Debe de convertirse en algo que nos devuelva nuestra dignidad. La confesión debe convertirse en un lugar sagrado donde dos personas se unen para siempre y se hacen amigos para siempre, porque hay un pacto de confianza total. Porque ¿qué dice la Escritura? Que si 7 veces cae el justo, 6 veces el Señor lo levanta. ¿O cuántas? 7. ¿Y si cae 10? 10. ¿Y si cae 50? 50. ¿Y si cae 1,000,000 de veces? 1,000,000 de veces el justo puede ser vuelto a levantar. Porque el Señor lo levanta. Y esa es nuestra esperanza y esa debe ser nuestra seguridad, que si yo me caí, aquí mismo me levanto. Que si yo experimenté algo, aquí mismo me vuelvo a levantar. Que si yo estoy pasando por un proceso, aquí mismo lo hago. Hace algunos días o meses alguien me contaba un proceso que estaba pasando y que se había alejado. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Regresa cuando estés listo, pero regresa desde el lugar donde te quedaste. No tienes que volver a empezar desde abajo, porque nos ha costado tanto construir nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, como para nosotros mismos tirarlo a la basura, hermanos. Son principios bíblicos que podemos encontrar en la carta a los Romanos. Ojalá y después tengamos tiempo de hablar acerca de Romanos. Pero si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Pero hay que entender que nosotros solos no podemos y que lo hacemos con Dios. Pero el quinto paso que dice, reconocemos delante de Dios, reconocemos delante de nosotros mismos y reconocemos que delante de alguien más, no de algo más, delante de alguien más.
Hermano, si tú hasta el día de hoy no te has atrevido a confesar algo, es una buena oportunidad de buscar a alguien de mucha confianza con quien puedas hacerlo. No sabes la libertad que se siente. Paso número 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que el Señor nos liberase de nuestros defectos. Una vez que confesamos, ahora estamos dispuestos a dejar que el Señor nos libere, a dejar que el Señor nos desate. Hay que aprender a desatar, hermanos. Y Jesús dio a toda la comunidad esta misión. Jesús nos dejó a nosotros la tarea de desatar. Y nosotros a veces nos resistimos porque a veces ni siquiera somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros a veces nos resistimos tanto que somos los principales en estorbar que el desatar de Dios venga sobre nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, necesitamos de la gracia de un prójimo, necesitamos la gracia de alguien cercano a nosotros que nos haga ver que hay gracia para nosotros, que hay misericordia para nosotros, que hay amor para nosotros, porque a veces nosotros somos los jueces más severos de nosotros mismos. Y nos hace falta un prójimo, nos hace falta alguien cercano a nosotros que nos ayude a entender que también hay gracia y hay amor para nosotros. Por eso necesitamos de la gracia de nuestro prójimo, para recordar la gracia de Dios por nosotros mismos. Hermano, quizás tú necesitas de esa gracia, pero también quiero que estés consciente de algo. Cuando tú salgas de aquí, tu prójimo, tu cercano, necesita de tu gracia. Que tú le desates, que tú le liberes, porque el Señor nos ha llamado a hacer eso. A veces nos condenamos mucho a nosotros mismos, pero encontramos la gracia en el rostro de nuestro hermano, de nuestra hermana. Y esto es verdadera iglesia y esta es verdadera comunidad. Porque ¿de qué nos sirve llenar este lugar y todos cantando muy bonitos, pero tenemos una careta? Los momentos más preciosos e invaluables de la vida se alcanzan después de un tiempo de confesión. Porque como lo dije ya y no me canso de decirlo, ahí hay tierra santa. ¿Y qué es lo que le exige el Señor a Moisés cuando el Señor está ardiendo en la zarza? Quítate tus zapatos, estás pisando un lugar santo y vas a venir con respeto y vas a tratarlo con dignidad. Así que todos necesitamos disculparnos y todos necesitamos de hacerlo con las personas. Y sin esto, sin el poder disculpar a otros, sin el poder perdonar, sin el poder expresar misericordia, entonces la iglesia no podría ser lo que debe de ser. Dios nos ha desatado a nosotros, porque si nosotros hemos sido desatados, nosotros somos las personas más idóneas para ir y desatar el mundo. Insisto, hermano, ¿quieres que el Señor tenga misericordia de esta ciudad? Tienes que ser el primero en empezar a tener misericordia de esta ciudad. Mira lo que dice Filipenses 2, 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora estoy lejos. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Versículo 12, la mitad en adelante. Esfuércense. ¿Qué dice ahí? Esfuércense. ¿Qué significa esto? Que hay un poner de nuestra parte. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Qué es lo que dice Pablo? No es que yo haya alcanzado ya todo esto, no es que yo ya haya alcanzado la perfección y la salvación. Dice, yo prosigo a la meta. No lo leímos ahorita, pero es algo que Pablo menciona justamente entendiendo esto. Es algo en lo que yo me tengo que esforzar, es algo hacia donde yo tengo que ir con toda la intención, con todo el empeño, con toda la dedicación. Yo voy hacia allá para alcanzar aquello para la cual yo fui alcanzado por Cristo. Y entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos: hey, esfuércense
por demostrar los resultados de su salvación. Porque a veces somos, deja tú de cristianos, somos salvos de la secreta, ¿va? Nadie sabe que somos salvos porque no evidenciamos ningún resultado de nuestra salvación. Y Pablo está invitando a la comunidad de Filipos a esforzarse. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Le está diciendo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en algo que es gratuito, esfuérzate en algo que tú no lo puedes pagar. Y es una paradoja, ¿no? Porque si es algo de gratis, de gracia, algo que no se puede pagar, ¿por qué yo tengo que hacer algo para ganarlo? ¿Por qué yo tengo que hacer algo para esforzarme en eso? Me estoy explicando. Pero esta paradoja Pablo la explica claramente porque tengo que hacer una pregunta. ¿Quién es el que cambia las vidas? ¿Dios o tú? ¿Dios? ¿Y si no es Él y somos nosotros? ¿O por qué Pablo le dice a la iglesia que se esfuerce? ¿O somos nosotros y es Dios? ¿O cómo es? Es una paradoja, ¿no? Por eso los calvinistas y los arminianos, híjole, hasta el día de hoy, 500 años, hermanos, peleándose. Que si nosotros, que si Dios. ¿Y si son los dos, hermanos? Así como el matrimonio, que dice la Escritura que ya no son dos distintos, sino ahora son una sola carne. Ya no es Víctor y ya no es Lula, ahora es Víctor y Lula. O sea, sí es el matrimonio, sí es Víctor, pero no es Víctor solamente y no es Lula solamente, es Víctor y Lula, son los dos juntos. Porque los dos juntos permiten o hace nosotros dos, yo y Dios. Mi esforzarme en la gracia y la gracia de Dios en mi vida hacen que vengan esos cambios, esa transformación. Entonces, si nos hacemos de esa clase de creyentes cristianos que, ¿cómo decirlo? Que somos demasiado confianzudos. No, Dios se encarga, Dios, y todo Dios, y no hay ningún esfuerzo de nuestra parte. Yo creo que no va a haber un resultado de la salvación en nuestra vida, ¿verdad? Entonces necesitamos entender claramente esta paradoja. Somos nosotros, pero también es Dios. Somos nosotros y es Dios en nuestra vida. Y por eso este sexto paso, que estuvo muy cortito, pero tenemos que estar enteramente dispuestos a que Dios nos libere de nuestros defectos. Tenemos que estar enteramente dispuestos a que el Señor haga la obra en nuestra vida, y para estar dispuestos hay que poner de nuestra parte. Oh, sí, si yo quiero que el Señor me libere de la pornografía, pero tengo mi casa llena de pornografía, ¿usted cree que le estoy echando la mano al Señor? ¿A qué no? Pues no. Si yo quiero que el Señor me libere de ciertas sustancias, ciertas drogas, y me sigo juntando con las mismas personas de siempre, ¿usted cree que la obra va a estar muy facilitada de parte de Dios? No, entonces yo pongo de mi parte, yo me esfuerzo. Ya se me olvidó el año, pero en los tiempos de la guerra civil en los Estados Unidos, el norte contra el sur y el sur contra el norte, hubo un presidente, Abraham Lincoln, que hizo una preciosa carta que a lo mejor ustedes han oído hablar acerca de ella, que es la carta de emancipación, una carta de emancipación, de libertad, de liberación. ¿Qué pasaba? Que los Estados Unidos esclavizaba a los negros, ¿verdad? Hay muchas películas de esto que nos pueden ayudar a entender el tema, pero el punto culminante es este. Abraham Lincoln lanzó un edicto como presidente de los Estados Unidos de la abolición de la esclavitud, una famosa carta de emancipación. El problema está que aunque esa carta fue lanzada, todavía pasaron 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 años, 30 años y seguían habiendo esclavos en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué seguían habiendo esclavos en los Estados Unidos, aunque por decreto presidencial ya no debería existir la esclavitud? Esto ya lo he dicho en otras ocasiones aquí en la iglesia. La respuesta es muy sencilla. Ellos seguían siendo esclavos porque ellos no sabían que ya eran libres. Digo, obviamente había toda una mafia detrás de eso que impedía que lo supieran, ¿verdad? Pero ¿quién está esclavo muy a gusto, muy contento, sabiendo que ya no debe ser esclavo, que ya puede dejar de ser esclavo? ¡Nadie! El problema era que estas personas que estaban sometidas a esclavitud no sabían que eran libres. Y a veces tú, hermano, no sabes que ya eres libre. A veces no te ha caído el 20 que tú ya no tienes por qué ser esclavo de esas cosas. Que ya hubo una carta de emancipación
Ya hubo una carta de libertad de parte del Señor firmada por Jesucristo que impide que nosotros sigamos siendo esclavos de todas esas cosas que nos esclavizan. Pero a veces no sabemos esa buena noticia. La gente allá afuera está necesitando escuchar esa buena noticia. Así que llegamos al séptimo y último paso del día de hoy. El sexto paso es que estemos dispuestos a que el Señor nos libere. Y el séptimo paso consiste en que humildemente le pidamos que nos libere. Parece que son como redundantes, ¿no? Como que no hay una diferencia entre un paso y otro, pero son muy claros. Son muy claros. En el primer paso hay que poner de nuestra parte, y en el siguiente paso, el séptimo paso, es buscar que el Señor ponga de su parte, y eso lo hacemos en oración. Buscamos que al Señor en oración. Mira lo que dice el Salmo 51. Es un salmo impresionante debido a su contexto. David había cometido, yo creo, de los peores pecados que cometió como hombre conforme al corazón de Dios. Y en medio de eso, David escribe un salmo que es precioso, un salmo que debería de guiarnos, ayudarnos en estos procesos de salir adelante de nuestras oscuridades, de nuestras tinieblas. Dice el Salmo 51: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable y a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues yo reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solamente contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en el que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñaste sabiduría. Versículo 7: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mi precioso salmo. No me expulses de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo. Porque hubo otro rey al que se le fue quitado el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Saúl. El Señor hace poquito el pastor predicó de eso. El Señor lo rechazó para siempre. Y David, entendiendo ese riesgo y ese peligro, dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Qué preciosa oración y qué valiosa. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén. ¿Sabes por qué dice David que él se va a alegrar en el quebrantamiento de Dios? Un pastor de ovejas en aquel entonces, 1000 años antes de Cristo, el pastoreo es muy distinto acá en el occidente, ¿va? Acá el pastor tiene que ir detrás de las ovejas y tiene que ir con un palo y con unos perros, porque de plano las ovejas se quedan ahí descarriadas. Allá en el Medio Oriente el pastor va al frente y las ovejas van atrás y difícilmente se quedan, por una cosa que el Señor Jesús la enseñó de forma simbólica con respecto al Evangelio. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. El pastor solamente tiene que ir silbando, tiene que ir hablando, tiene que ir alegre y contento, y las ovejas oyen su voz y lo siguen, oyen la voz y lo siguen, oyen la voz y lo siguen. Cuando hay una oveja rebelde en medio del rebaño y que ya van varias que se anda quedando y se anda yendo, el pastor lo que hace es que toma a esa oveja y le rompe sus patas. Le rompe las patas a la oveja para imposibilitarla de que pueda caminar por su propia cuenta, y entonces el pastor la carga en sus hombros. ¿Han visto esa famosa imagen de Jesús cargando una oveja en los hombros? La carga en sus hombros durante semanas o quizás meses, y entonces la oveja está tan cerca de la voz del pastor que se acostumbra a oír la voz del pastor y jamás vuelve a confundirse. Entonces, cuando está lista para caminar, ha identificado claramente la voz del pastor. Y a eso es a lo que se refiere David cuando él dice:
¿Dónde está? Versículo 8. Devuélveme la alegría y deja que me goce ahora que me has quebrantado. Reina Valera 60 dice: me alegraré de los huesos que tú has abatido, que tú has quebrado, porque tú hiciste eso como una muestra de misericordia y de amor para que yo no me perdiera. Así que a veces el Señor también permite quebrantamiento en nuestra vida. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque el Señor a veces permite cierto quebrantamiento, cierto proceso en nuestra vida para que nosotros no nos apartemos, para que tengamos un corazón más sincero y más sensible al llamado de su voz. Así que humildemente le pedimos al Señor que nos libere de nuestros defectos. Entonces hay que reconocer y hay que pedirle a Dios. Los 3 últimos pasos, ¿no? El quinto, ¿cuál dijimos que era? Reconocer. Delante de Dios, delante de mí y delante de otra persona. Es ese ámbito de vulnerabilidad y confesión. Siguiente paso, ¿cuál era? Estar totalmente dispuesto a que Dios haga la obra, poner de mi parte, pero luego es pedirle al Señor que haga su parte. Y este es el 7º paso, pedirle al Señor que nos libere de nuestros defectos. Y aquí está el salmista diciéndole: Señor, límpiame, borra mi maldad, dame un corazón limpio otra vez, permite que yo esté cerca de ti, no me quites tu espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que luchaste con una oración así con el Señor? Señor, yo no puedo, haz tú la obra, aquí estoy y reconozco, estoy esto, soy aquello, estoy fallando, estoy flaqueando. Porque sabes qué, hermano, la oración es importante en nuestra vida y muy contrario a lo que tú piensas. Hay mucha gente que piensa que la oración es una máquina de vending, ahorita les digo qué es eso, o que la oración es para cambiar a Dios. O sea, yo oro para hacer que Dios cambie de parecer. No, Señor, no, mira, es mejor esto para mí, cambia de parecer. No, hermano, nosotros oramos no para que Dios cambie, sino para que nosotros cambiemos. Ese es el principal propósito de la oración. Que tú pierdas odio, que tú pierdas rencor, que tú pierdas envidia, que tú pierdas un corazón que está trastornado y que empiezas a ser sanado. Pero a veces pensamos que la oración es como una maquinita vending de esas que le echamos 10 pesos y nos sale una Coca-Cola, ¿no? Que porque hablo entonces recibo, porque pido entonces Dios me da. La oración no funciona de esa manera. Oramos a Dios para que nosotros seamos tocados y para que nosotros seamos transformados. ¿Y sabes qué? Hay una frase por ahí en el libro Discipulado Nivel 1 que dice que debemos de orar siempre que tengamos ganas de orar, porque desaprovechar una oportunidad así sería brutal. Pero dice, debemos de orar cuando no tenemos ganas de orar, porque es cuando somos más propensos a fallar. O sea, tenemos que orar en todo tiempo. Y la verdad, hermano, es que si el Señor es nuestro pronto auxilio, es nuestro ayudador, es el que nos tira paro, es el que nos saca adelante, seríamos demasiado tontos si no oramos. Seríamos demasiado tontos si no buscamos a Dios, porque es el único que puede ayudarnos a salir adelante. Oramos porque podemos, hermanos. ¿Tú puedes orar? Entonces aprovecha. Aprovecha, hermano, aprovecha que puedes orar, porque te puedes presentar delante de la mayor y más grande y única audiencia que importa en toda la vida. Por eso llevamos 8 años aquí con una casa de oración, que a veces estoy aquí solo, a veces estamos 2, a veces estamos 3, a veces no viene nadie más que... Y seguimos aquí. ¿Sabes por qué seguimos orando y por qué seguimos delante de Dios? Porque no nos importa orar delante de las personas, porque estamos orando delante de Dios. Porque es la única audiencia que realmente... ¿Qué pasaría si vinieras a la reunión de oración y no encontraras a nadie? No vino nadie, ya me voy. No, lo importante aquí está para escucharte. ¿Por qué no te presentas delante de Dios ahí en tu casa? Porque el Señor corrige con amor. El Señor corrige con amor. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana que tiene ese encuentro con Jesús? Y Jesús le pide agua, y la mujer así como que por dentro, mugre judío, que no sabe que no puede hablar conmigo y que no sabe que yo no puedo hablar con él. Y Jesús dice, dame agua. Y dice, mira, si tú supieras quién soy yo. Es más, no le dice si tú supieras quién soy yo, le dice, si tú supieras cuál es el don de Dios, si tú supieras cuál es el regalo que Dios tiene para ti, porque ese es un don. Y si tú supieras cuál es el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida siempre. Y la mujer le dice, pues dame ya para no venir al pozo, dame para ya no venir a sacar. Y entonces Jesús sí quería darle esa agua a esa mujer,
Pero antes tenía que haber un cambio, un proceso de transformación en esa mujer. Y entonces Jesús la confronta, pero Jesús no la regaña a regañadientes, no la confronta y la condena, y le dice, una mujer loca, no. Le dice, trae a tu marido. ¿Y qué le dice la mujer? No, pues no. Dice, no tienes. Has tenido 5 y inclusive con el que estás ahorita ni siquiera es tu marido. Pero seríamos muy malos si leyéramos ese texto con unos lentes machistas, hermano. Porque ¿qué tal si dijéramos 5 mujeres has tenido y la mujer con la que estás ahorita ni siquiera es tu esposa? Ahora ya le cambiamos la cosa al hombre, ¿no? Pero, o sea, Jesús le dice a esta mujer, trae a tu marido, y la mujer tiene que reconocer su condición y su situación en la que está. Y entonces ella dice, no tengo. Bien has dicho, vas bien. Estás aceptando, estás reconociendo tu necesidad, tu condición, cómo te encuentras, porque yo sé que con el que estás ni siquiera es tu marido. ¿Y qué? Yo puedo hacer la obra en tu vida. Y entonces la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Porque empieza a entender ese proceso de sanidad, de vulnerabilidad, de transparencia. Y entonces nosotros tenemos que permitir que estas cosas sucedan en nuestra vida. Porque el Señor dice, tú me pedirás y yo te daré. Hay que decirle al Señor, dame de tu agua. ¿Cuál es el agua de Dios? ¿Cuál es esa agua que Dios nos da para nunca más volver a tener sed? Es el Espíritu Santo. Y te voy a decir algo que a mí me vuela la cabeza muchísimo. El Espíritu Santo no es una cosa ni es un objeto, ¿verdad que no? No es un animal, ni tampoco es un poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una qué? Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y el Señor nos ha dado a una persona para que esa persona traiga sanidad a nuestra vida. ¿Qué estoy diciendo? No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo, pero las relaciones, el comunicarnos con las personas, el tener comunión unas con otras, el confesarnos, el abrazarnos, el oírnos, el perdonarnos, el expresarnos misericordia, son las relaciones con las personas las que traen sanidad en nuestra vida. Y por eso el Señor no nos dio un poder, porque si nada más nos dan un poder, a mí me ha pasado, y hablo desde mi experiencia, hay cosas en las que flaqueamos y entonces decimos, no me voy a volver al Señor, y entonces hay un momento en el que sentimos euforia, sentimos ese poder y quizás aguantamos 15 días, 20 días y andamos súper chidos y después volvemos a caer. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de un poder, se trata de una relación, se trata de una persona y se trata de estar interactuando constantemente con esa persona hasta que encontremos esa sanidad en nuestra vida. Esa es la clave de las relaciones, hermanos. Por eso el cristianismo no se puede vivir en soledad. Por eso el cristianismo no se vive como un llanero solitario. Y por eso he dicho y digo siempre acerca del pecado: se entra solo pero se sale acompañado, se entra solo pero se sale acompañado. Cierro con esto. ¿Alguna vez has perdido alguna relación personal? De esos amigos que tú dices, era mi amigote y ya no. ¿Alguna vez has perdido alguna relación personal o inclusive tu matrimonio, tu cónyuge, tu relación con tu hijo, con tus padres? ¿Alguna vez has perdido una relación personal? ¿Sabes por qué las perdemos? La muerte de nuestras relaciones personales las produce en una conciencia acentuada de nuestros derechos. Es decir, yo estoy por encima de ti. Así no funcionan las amistades, ¿verdad que no? Así tampoco funciona el matrimonio, hermanos. Si yo llego al matrimonio y yo digo, yo pienso que yo estoy por encima de ti, así no funcionan las relaciones. Y entonces por eso las relaciones se rompen, por eso las relaciones se fracturan, por eso perdemos nuestros amigos, porque llegamos a creer por algún momento que tenemos más derecho por encima del otro. Y por eso se rompe nuestra relación con Dios también. Por eso perdemos a ese precioso Espíritu Santo de acá adentro. Deja de ser un hueco y deja de ser una voz en nuestro interior. A veces decimos, es que lo que tú me has hecho no tiene perdón, o lo que tú hiciste yo ya no lo haría, y entonces empezamos a ponernos por encima de los otros. Pero la verdad, hermanos, la verdad que transforma vidas, porque Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. La verdad, gracias a Dios, esa verdad no es un discurso, ni es información, ni es una idea.
No es como que yo pueda venir y decir, esto que voy a decir es la mera neta del planeta entero, 1000, 8000, 5000, y esto es lo que cambia las vidas. No, la verdad no es una idea, no es un concepto, no es un objeto. La verdad es algo que se encuentra y que se construye en la comunidad. Por eso, si alguien viene y te dice, yo tengo la verdad absoluta, y el que no piense como yo, entonces no puede tener la verdad, se equivoca. Porque la verdad la construimos entre todos. Porque la verdad se tiene que construir y pedirle a Dios que Él ponga de su parte. 7 pasos hasta aquí. La restauración total no termina hasta que todo esté en armonía. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a hablar de cómo restaurar o resarcir el daño que hemos hecho con nuestro pecado y con nuestra maldad. Y espero con eso poder terminar los 12 pasos. Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores, pero que también estamos enfermos. Que nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras amistades, nuestras relaciones necesitan ser sanadas. Confesamos lo que somos, Señor, delante de ti, Señor, pero también lo queremos confesar delante de los hombres. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú hagas arder una zarza en medio de nosotros, Señor, y que pongas todo lo necesario para que se empiece a construir una comunidad de tierra santa, donde empecemos a ser sanados, donde empecemos a ser restaurados, donde nuestra oración y nuestra confesión pueda mucho, Señor. Haz de nosotros una iglesia, haz de nosotros una comunidad sana, desatada, lista para desatar a otros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos experimentar tu amor y tu misericordia. Queremos experimentar la liberación que viene de ti. Queremos ser desatados de aquellas cosas que nos atan y que nos tienen en tinieblas, para después poder ir y sanar y desatar a otros. Ayúdanos a ser esos agentes de cambio. Ayúdanos a llevar el reino y el evangelio a todos los que lo necesitan. Es mi oración, Señor. Haz de esta iglesia una comunidad de fe sanada y sanadora, Señor. Haz de esta iglesia una comunidad de fe, Señor, donde aquel que venga, aquel que entre no se sienta juzgado. Que al contrario, Señor, pueda sentir tu amor, tu misericordia, tu perdón y tu sanidad. Permítenos, Señor, ser esa verdadera extensión, ese verdadero brazo, esa verdadera expresión de tu amor y tu piedad a los otros y a los que te necesitan. Quita de nosotros el juicio y el prejuicio. Quita de nosotros esa idea de ser superiores a los otros. Quita de nosotros esa idea de ser mejores que otros, Señor. Ayúdanos a tener un concepto real acerca de nosotros mismos y con ello ayúdanos, Señor, a ser agentes de cambio, de sanidad y de transformación para otros. Haz de nosotros la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.